Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú estás en medio de tu pueblo. Señor, tú estás en medio de la alabanza. Señor, nos gozamos cuando sentimos tu presencia. Señor, tú eres fiel. Señor, tu misericordia es fiel y cada día son renovadas en nuestra vida. Gracias, Dios mío, por haber hecho que nos acerquemos a ti, Señor. Dios mío, gracias por tu obra perfecta, Señor, por tu sacrificio inigualable, Señor, nadie como tú, Señor, para que nosotros hoy podamos sentir tu presencia, escuchar tu voz, saber que tú estás ahí, Señor, en medio de tu pueblo, que hemos sido rescatados, hemos sido llamados, hemos sido limpiados por ti, bendito Dios, Señor. Dios mío, llévate todo lo que estorba, Jesús, llévate sobre todo la incredulidad, Señor, esa falta de fe, Señor, y haz que crezca en nosotros el reconocerte, el querer escucharte más, Señor. Háblanos, habla a tu pueblo, Señor. Señor, y muévete con poder, con autoridad, con libertad en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, estaba pensando en la ofrenda, en los diezmos que presentaba el hermano y yo creo que hay que darle más interés, más énfasis a ello. Tenemos una iglesia bonita, un local precioso y creo que debemos de contribuir todos en poder mantener este sitio, este lugar, no solamente ello, no conformarnos solamente con poder tener este lugar, sino saber que nuestras ofrendas y nuestros diezmos pues hacen una obra social buena. Hemos puesto vídeos de África, de tantos lugares donde el ministerio Remar está llegando y sí están bajando las ofrendas, los diezmos, sí están bajando. Yo sé que hay muchos hermanos nuevos que están empezando a venir y le damos la bienvenida, pero también que haya en nuestro corazón, ¿no? el poder dar. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que sí podemos. Sí tenemos un compromiso también de diezmar. No sé si lo tienes en tu vida, pero el diezmo es algo sagrado que tiene que haber. Unos más, otros menos. Pero podemos irnos a esta viuda que dio lo que tenía. Poco, menos que el rico, pero dio lo que tenía y fue más de agrado para el Señor. Amén. No olvidarnos, se me venía la palabra, hacer memoria. Y no sé, quizás porque sea la comunicación y estamos más al día de todo. Yo creo que es algo que es de siempre, ¿no? A medida que vamos creciendo, vamos madurando, vamos a lo mejor envejeciendo, hay algo que nos pasa y se nos va la memoria, ¿sí o no? La vista también, perdemos un poco de vista o de oído, pero también perdemos algo muy importante y es la memoria, ¿sí? Amén. Yo tengo un caso cerca de mí, de mi familia, que está perdiendo la memoria poco a poco y bueno, te quedas a veces sorprendido, ¿no? De cómo en tan poco tiempo te olvidas. Puede ser Alzheimer, puede ser distintas enfermedades que hay, pero ya no llegando a esa enfermedad, el hombre de por sí tiende a olvidarse, ¿sí? Amén. Muchas veces me dice mi esposa, nunca te olvidas de las fechas, nunca te olvidas de números. Quizás a veces hay cosas importantes que no se te olvidan, ¿no? Hay fechas en tu vida, hay números, hay nombres a veces que no se te olvidan. Y muchas veces llego a muchos compromisos de acercarme a personas que se acercan a mí, a lo mejor no me acuerdo de su nombre y llegas hasta un poco a pasarlo mal, ¿no? Pero nunca te olvidas de tus buenos amigos, ¿sí? Nunca te olvidas del nombre de tus familiares. No podemos olvidarnos de Dios. Amén. Tendemos a olvidarnos. Y no es esta generación, sino es de siempre. El pueblo, con el paso del tiempo, pues se ha olvidado. Y cuando nos olvidamos de Dios, pues suceden cosas malas. Amén. Y ayer me venía a la memoria de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, principalmente, porque es lo que más te afecta, es lo que más te señala tu vida. Y eso te hace de que recuerdes de quién eras, como ha dicho el hermano, la casa que estaba construyendo fuera de Dios, y que hagas memoria. Yo hoy quiero que hagas memoria. Amén. Estamos aquí un pueblo
Quizás uno con otro todos estamos en el camino, pero estamos en, ¿cómo se puede decir?, en recorridos distintos. Uno ha encontrado, conoció antes al Señor, otro después. Hay jóvenes, hay gente más mayor. Bueno, todos estamos en el camino, ¿no? Pero no nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. El otro día yo leía mucho el pasaje de los líderes de Dios, los personajes que Dios ha puesto como testimonio, como ejemplo, para poder leer, aprender, conocer, a veces sentirnos, identificados con cierto personaje de la palabra de Dios, hombre o mujer. La mayoría de los reyes, y la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios, muchos de ellos, por no decir casi la mayoría, al final de sus tiempos cayeron, tropezaron, se apagaron. Por eso dice en el Apocalipsis que no perdamos el primer amor. Podemos estar en el camino, podemos estar en el ministerio, podemos estar ahí, pero si perdemos el primer amor, ¿de qué? Pues de reconocer a Jesús en todos nuestros caminos, de amarlo sobre todas las cosas, de no olvidarnos cada día de quién es. La palabra dice que no recordemos y que nos olvidemos de los tiempos malos, ¿no? Los tiempos pero que sí nos acordemos de Dios, ¿no? ¿De dónde nos sacó? Sí, también de sus misericordias. Amén. Cuando llega la bendición, digo que hay distintos tiempos en nuestra vida donde Dios actúa, tiempos de desierto, tiempos de llegar a la tierra prometida, sí. A veces compartimos que estamos en un desierto y es verdad, este mundo es un desierto, pero también el Señor nos tiene a veces, a muchos ya, pues en la casa de Dios. Y cuando estamos en la casa de Dios, en esa a veces provisión, bendición, riquezas que Dios nos ha dado, cuando viene tan solamente la bendición que viene de Él, la bendición hace a veces que nos olvidemos y que no reconozcamos de dónde ha venido y que igual que vino se puede ir. Y eso nos tiene que hacer no solamente esperar las bendiciones, sino esperar en Dios. No solamente esperar a que venga esa bendición y cuando venga, ¿qué hago? Dice la palabra de Dios que al principio del Evangelio Jesús sanó a estos 10 leprosos y solamente uno vino a darle la gloria a Dios. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los demás? Han sido limpiados y ya se han olvidado. Amén. Yo estoy en un ministerio de recuperación, rehabilitación, restauración, milagros. Yo he visto milagros. Como Dios ha hecho posible lo imposible, lo que ni los médicos pueden sanar, curar. Yo soy un ejemplo de decir, tú no tienes remedio, no tienes salida, no tienes recuperación, serás de por vida. Yo llevo 21 años fuera de ello, pero sanado por completo. No tengo ni una pizca de sentir de ello. Y yo siento que Dios obró en mí. Pero cuántos milagros he visto, cuántas recuperaciones he visto en el ministerio y cuántos han vuelto atrás porque se han olvidado de quién es quien les ha sanado, de dónde ha venido la vida, de dónde ha venido la sanación, la provisión, lo que tú has pedido. A veces cuando venimos al Señor venimos con necesidad, venimos porque hay algo en nuestra vida, una enfermedad o hay algo que no podemos y nos hace que clamemos a Él y Él nos responda. Pero ¿y después? Nos olvidamos. Amén. Quiero compartir unos versículos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1, y me llevaba la palabra a David. Yo creo que es uno de los ejemplos que más exponemos, ¿no? Yo creo que es un símbolo también de Jesús, ¿no? Y bueno, es fácil, también atrae, ¿no? La historia de David, atrae el ministerio que tuvo, ¿no? Y estuve leyendo ayer varios capítulos de 2 de Samuel, un poco la historia de David. No tenía la palabra clara, pero Dios me llevó a este versículo, ¿no? Y ahí me daba de no olvidarnos, de tener memoria, de en todo tiempo dar gloria y honra a Dios. En el paso del tiempo como he dicho antes, hemos tenido distintas actitudes, distintas formas, ¿no? De declarar nuestra
nuestro acercamiento, nuestro amor a Dios, ¿no? Y dice la palabra que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, aconteció que cuando David ya habitaba en su casa, quiere decir que había pasado tiempo. Y en ese tiempo había pasado guerras, traiciones, desilusiones, habían pasado aflicciones. Hasta su propio rey quiso matarle, ¿no? Y él, sin entenderlo, tuvo que huir. Y hasta llegar a esa casa, a la casa de David, hasta llegar al palacio, hasta llegar a Jerusalén, o a la casa de Sión, no fue fácil para David. Y todos conocemos la historia y sabemos de dónde salió. Pero no solo que lo escogió de lo más pobre o el más pequeño, sino que tuvo un proceso de preparación. Un proceso donde David tenía que agarrarse a Dios, clamar a Dios. Todo el pueblo estaba en contra de él. Tan solamente unos pocos estaban acercados a él, porque también eran perseguidos, ¿no? Como fueron en la cueva de Adulán. Pero a mí me venía esta palabra, ¿no? De que cuando ya estaba el rey, habitaba en su casa, después de que Jehová había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y Dios quiere darnos reposo, amén. Muchas veces compartimos de que estamos en guerra, en batalla, y es verdad, estamos cada día, debemos estar firmes, ¿no? En la palabra, en tener luz, pero el Señor quiere paz, que tengamos paz. El Señor quiere que habitemos en la casa de Dios con paz, que llegue un tiempo en nuestra vida de que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, de que sí, tenemos la promesa celestial venidera que llegará a su tiempo, pero tiempo de paz, ¿no? Pasar ese valle de sombras. Yo muchas veces cuando leo la palabra digo, Señor, no me quiero acordar, o bueno, a veces hay que recordar en ese valle de sombras que pasé, un valle de lágrimas, un valle de mucho sufrimiento. Gracias a Dios uno ya no está en ese valle de sombras. El Señor nos pone en verdes prados, hace que nos deleitemos en la vida, que nuestra vida esté con gozo, esté con paz, que haya prosperidad, que nuestros enemigos que hemos tenido, o ese enemigo que siempre ha estado encima de nosotros, ese Goliat, ya murió, ya lo ganemos, amén, o ya lo derrotó Jesús. Yo muchas veces comparto a los hermanos, digo, los gigantes vendrán, pero a David le venían muchos gigantes, filisteos, distintos pueblos enemigos, pero todos iban cayendo, porque él confiaba en Dios, él estaba en Dios. Y yo creo que estamos en batalla, sí, pero también tenemos que estar en paz. Y también tenemos que deleitarnos, ¿no? Y pasar ese valle de sombras. Y estar en verdes pastos. No sé de dónde estás ahora mismo. No, yo ayer decía reflexión. Y decía, Señor, gracias por haberme hecho pasar ya por ese valle de sombras, por ese valle de lágrimas. Ahí quedó. Ahora tú me has dado paz en medio de mis enemigos. Tú has vencido. Y eso me hace... pues de que mi corazón esté más agradecido. Amén. David estaba en la casa, ya había acabado, había cumplido la promesa de Dios, tú vas a ser ungido, y durante años no llegaba a esa promesa, pero era una promesa que Dios cumple. Y David ya estaba en la casa, David ya, como vuelvo a repetirlo, David estaba, se puede decir, cumplida con la promesa, ¿no? Y fíjate, ¿no? El versículo 2 dice, y dijo el rey al profeta Natán, dijo David, mira ahora, en este tiempo, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. No se olvidó David de quién era el que le había dado todo. Amén. Vivo yo en casa de cedro y mi Dios vive en casa de cortinas. No había templo, estaba pues bueno, el arca estaba en el tabernáculo, estaba en una casa provisoria, unas cortinas, yo no sé de cuánto tiempo, de polvo, no había casa. Y David no se olvidó. Y cuando vienen los buenos tiempos, hermanos, nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos de dónde ha venido el socorro. Nos olvidamos quién es el que ha extendido la mano y nos ha sacado de este pozo donde no podíamos salir. Nos olvidamos de quién fue el que nos dio ese préstamo de vida, de prórroga, de aliento, de energía, de fuerza, de vitalidad, para que hoy podamos estar en la casa de Dios. Y muchos se olvidan y se vuelven atrás. Y como sucede, ya hemos leído, muchos se vuelven a falsos dioses o
Como el pueblo de Dios que salió de Egipto y a poco tiempo ya se olvidó de quién es el que les había sacado. El hombre de por sí, yo no sé si es orgullo o qué es lo que sucede en nuestra vida, que nos olvidamos pronto. Y el Señor no nos quiere tener. ¿Cómo puedo compartir? El Señor no quiere que estemos siempre en la brasa, o quiere que estemos en ese horno, o quiere que estemos siempre, bueno, siempre hay algo, un aguijón, una debilidad en nuestra vida. ¿Pero por qué? El Señor quiere sanarnos por completo. El Señor quiere hacer su obra y que su obra sea manifestada en nosotros y que nosotros podamos estar completos, rebosando, no sé cómo compartir, saciados. Pero a veces, cuando llega ese tiempo, es cuando llega el peor tiempo de nuestra vida, porque nos olvidamos y volvemos atrás. Amén. Yo muchas veces compartía a los hermanos y a cierto hermano digo, a veces nuestra vida es cíclica, ¿no? Es como que estamos dando vueltas y lo que fue antes otra vez vuelve a ser. Y cuando estamos arriba otra vez volvemos abajo. Hace estos días le compartí a un hermano sobre el testimonio y el otro día lo compartí aquí, ¿no? Qué fácil es perder el testimonio que tanto ha hecho Dios por ti. Y lo pierdes porque llegas a un punto donde Dios te está dando todo. Como he dicho antes, te ha dado la victoria, te ha dado pues la libertad. Y esa libertad es para que escojas, sí, pero esa libertad es para que sigas reconociendo a Dios en tus caminos. Amén. No tenemos un Dios solamente de reconocerlo en la enfermedad, en la dificultad, de reconocerlo cuando estamos en tiempos malos. Cuanto más en los tiempos buenos. Amén. Yo me acuerdo de mi testimonio y me acuerdo cuando el Señor, como dice aquí la palabra, me desató de mis enemigos. Me quitó las ataduras, me cortó las cadenas que tenía, me quitó esa... por lo que yo vine a Él. Y cuando Él me hizo todo, tuve el tiempo de escoger. Y cuando tuve el tiempo de escoger, escogí seguir en la casa de Dios. Escogí seguir sirviendo a Dios. Y ahí es donde más se manifestó el Señor en mi vida. Porque Dios se manifiesta cuando tú ya tienes esa paz, cuando Dios ha hecho la obra en ti. Y ahí es cuando decides y dices, Señor, a ti quiero seguirte. Amén. Y nos damos cuenta de cuántos se vuelven atrás, cuántos se olvidan, cuántos pasan por la iglesia, cuántos somos, cuántos Dios ha tocado. A veces dice la palabra que manada pequeña, pero somos muchos los que hemos recibido la dádiva de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, para que cuando vengan esos tiempos donde Dios pues nos ha dado trabajo, como estaba orando el hermano, por trabajo, por la economía, por la sanidad, por un problema en tu casa, y cuando viene la bendición, ¿qué haces? ¿Ya te olvidas? Cuidado de olvidarte, porque de nuevo puede venir ese mal. Amén. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. El corazón de David era un corazón recto. Por eso David decía, haz un corazón recto dentro de mí. Aleluya. A veces nuestros corazones no son rectos. Y de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y de lo que abunda en el corazón pues vienen nuestros pensamientos. Y así lo hacemos. Pero Natán le dijo, haz lo que hay en tu corazón. Y a veces en nuestro corazón a veces hay poca gratitud. Se nos olvida, vuelvo a decirlo. A veces en nuestro corazón pues sucede como sucedió a esta mujer, ¿no? Que cómo haces esto, cómo te acercas a Jesús, cómo rompes un vaso de alabastro con todo el perfume, estás loca. Y tanto amó porque tanto se le perdonó. Cuando uno ha recibido el perdón o la prórroga de cuando uno estaba muerto, no puedes olvidar. Amén. Y vivir en un palacio donde eres el rey, te agasajan, cuando David venía, David mató a sus 10.000 y Saúl a 1.000, ¿no? Eso a veces te trae orgullo y te crees que eres por ti el que le has hecho la obra. Y eso ha sucedido, ¿no? Y la palabra de Dios nos quiere enseñar de que no caigamos en ese tropiezo, en ese orgullo, sino que seamos humildes siempre, reconociendo que solamente es por Él y para Él. Y cuando venimos aquí, hacemos un culto, una reunión, le damos gracias. Nuestra alabanza es gracias. Nuestra alabanza es gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Que siga llegándonos hoy también. Amén.
¿Cuánta gente he visto cambiar? Gente que pasan por tu camino y gente que han estado en debilidad, en necesidad, y has visto gente que han estado preciosos, agarrados a la vid. ¿Cuántas promesas he tenido como pastor, como un hijo, al servicio de Dios? Y cuánta gente, ay, Jesús, quiero servir a Dios para siempre. Porque te has visto en esa debilidad, porque has visto que necesitas el oxígeno de Cristo, porque tú no puedes respirar solo. Pero Dios te quita y te deja que respires y que puedas vivir y te desata. Y he visto gente cambiar por completo cuando han venido las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios nos tienen que hacer agarrarnos más a Jesús. Amén. No olvidarnos de Él. Amén. Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán era un profeta, él veía lo que había en el corazón de David, él veía el caminar de David. El caminar de David era un hombre que, un guerrero, era un soldado. Le vino grande, o no lo sé, le vino raro el estar en la casa, y fíjate el tropiezo que tuvo en el palacio, porque él era un hombre de guerra, dependiendo siempre de Dios, siempre con temor de Dios, siempre clamando a Dios antes de todo. Y aún estando en el palacio dijo: yo aquí quiero seguir, porque si Dios me ha dado tanto, yo tanto tengo que darle a Él. Amén. Y a veces nuestra oración es: Señor, tanto me has dado que no sé cómo pagarlo. Que no se nos olvide. A veces se nos olvida y nos vuelvo a decir ese orgulloso que dice: Él sí me debe a mí, porque yo soy necesario, yo soy el rey, yo soy imprescindible en este lugar. Quizás como sucedió con Saúl. Nadie es imprescindible. Necesitamos a Dios. Amén. El versículo 8 también leía de este mismo capítulo. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Amén. Yo te escogí de ¿dónde estabas cuando te escogió el Señor? Amén. A ese que está ahí, que erguido, que pensamos que somos capitanes, ¿de dónde te sacó? Dice: dile a ese, como le digo a Jacob, gusano, el padre de nación, Israel, pero le dijo gusano, en un símbolo de que es Dios, y solamente es reconocer la gracia de Dios. Amén. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre el pueblo, sobre Israel. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida no la puede hacer el hombre, no la podemos llegar a hacer nosotros. Si no fuera sido la misericordia de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, ¿dónde estaríamos hoy? Piénsalo. ¿Dónde estarías si no te fuera escogido el Señor? Si no te fuera alcanzado con esos lazos de misericordia y de amor. Ahí donde estás, ahí en tu casa de cedro, donde el dueño del oro y la plata te ha bendecido. El otro día hablábamos sobre una persona que ya no viene a la iglesia. Decíamos: fíjate, ya no viene. Hablábamos mi esposa y yo, ¿y dónde está? Pues ha encontrado un trabajo y bueno, que ni el trabajo, ni el mundo, ni nada te separe de estar cerca de Dios, de reconocer a Dios en tus caminos. Que la bendición de Dios no te sirva de tropiezo. Que no porque Dios te haya dado te olvides de Él y te sirvas de la bendición más que servirte de Dios. Porque la bendición solamente viene de Dios. Y la bendición de Dios no es para tropiezo, sino para bendición. Es para que tu corazón abunde más el reconocer a Jesús, el reconocer a Dios. Amén. Y piensa de dónde te sacó el Señor. Me ponía ayer a pensar de dónde te sacó, ¿no? Y que no hay mano de hombre que pueda hacer. No hay esfuerzo de hombre que pueda llegar a ello. No hay poder en este mundo que haya podido alcanzar lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Y David lo sabía. Ayer estaba leyendo una historia y había
había una entrevista que le hicieron a un ganadero, decían que era uno de los mejores ganaderos de ovejas de Estados Unidos, y fueron a hacerle una entrevista, ¿no? Porque fue un hombre que salió de la nada y tenía una de las mayores empresas de ovejas, ¿no? De ganado, de leche, de quesos. Y dice que fue una periodista a entrevistarle y le dijo, bueno, quisiéramos saber el cómo ha sido el que has resurgido de la nada y te has hecho multimillonario y te has hecho rico. Y este hombre dijo, tan fácil como que cuando yo estaba trabajando en una cocina fregando cacharros, con el poco dinero del salario que cogí, compré unas pocas ovejas y cuidándolas bien, al año siguiente produjeron el máximo de las ovejas y se multiplicaron. Y al año siguiente de 100 o 200 se multiplicaron en 400, en 500. Y al año siguiente otra vez produjeron y saqué 1000, 2000 ovejas. Y al año siguiente, y dice la periodista, ya lo sé, al año siguiente esas 2000 y 4000 produjeron y hicieron 10.000. Dice, no, al año siguiente lo que sucedió es que murió mi suegro y me heredé $50 millones. No se hizo rico así, se hizo multimillonario porque tuvo una heredad así. Amén. Esfuerzo, trabajo, claro que sí, pero en el esfuerzo y el trabajo está la bendición de Dios. Y la herencia de Dios es lo que tenemos que reconocer. Amén. En el libro de Oseas, capítulo 13, aleluya. Versículo 4, dice, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otros dioses fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No solamente en Egipto, no solamente saliendo de Egipto, sino allí donde estemos. No adoremos a otro Dios más que a nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hemos visto las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas, todo lo que ha hecho en nosotros, y que Dios es para siempre. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios es necesario en mi vida ayer en Egipto y hoy en la tierra prometida. Y hoy lo necesito y mañana también lo necesitaré. Por eso dice que yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otros dioses fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Me ponía a pensar sobre esta palabra, ¿no? Y el pueblo de Dios, las veces que ha tenido, bueno, un pueblo escogido, un pueblo fuerte, un pueblo que estaba Dios con ellos, ¿cómo han caído tantas veces en cautiverio? ¿Cuántas veces han tenido, pues bueno, las caídas que ha tenido un pueblo tan grande, el exterminio tan grande que hubo en el siglo pasado? Y todo por olvidarse de quién es su Dios, de que es un pueblo escogido por el Señor, de que Dios les habla y les da la promesa, y yo estaré con vosotros siempre y nada os faltará. Pero no hagáis dioses ajenos, no hagáis idolatría, no hagáis anatema. Y el pueblo escogido, el pueblo judío, se olvidó. Yo siempre estuve pensando en la bandera de Israel. Tiene el símbolo de la estrella de David, ¿sí o no? El símbolo de la estrella de David puede tener muchos significados, pero en la Biblia no viene. No lo encuentras. Encuentras la mesuzá, la menorá, puedes encontrar muchos utensilios, pero la estrella no. Si nos ponemos a leer podemos encontrar mucho. Pero en un viaje que yo hice a Israel, llegamos al mar de Galilea. Y allí en el mar de Galilea, ¿no? en la aldea donde vivía Pedro, la suegra de Pedro, a la entrada hay unas piedras muy grandes, muy antiguas, muy antiguas. Y en una de ellas estaba la estrella de David. Había otros símbolos, pero una de ellas era la estrella de David. El guía que pasó nos explicó y nos dijo, si os dais cuenta, esto no es bíblico, no viene en la palabra de Dios, pero sí lo sacó el pueblo de Dios, el pueblo judío, y lo insertó en su propia bandera, en un símbolo de recordar que un día estuvieron cautivos, de que un día estuvieron presos. Esas piedras las trajeron de Babilonia,
Era un símbolo de no olvidarse nunca de dónde habían salido, no olvidarse nunca de que podían caer en cautiverio si se olvidaban reconocer a su Dios. Amén. Yo creo que a veces tenemos que tener bien claro eso, de dónde Dios nos ha sacado, ¿no? Y tenerlo por memoria. Aleluya. Dice el versículo 5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Sí? Yo te conocí en el desierto y en tierra seca, y lo que hemos comenzado a compartir, Dios nos conoció o vino a nuestra vida cuando más lo necesitábamos, pero no solamente por un momento, no solamente por un tiempo, sino en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, ¿no? Por esta causa se olvidaron de mí. Yo creo en la provisión, yo creo en la prosperidad, yo creo en que Dios prospera nuestras vidas, yo creo en que Dios con nosotros, Dios provee a su pueblo. Tenemos un Dios de provisión. Al que clame yo te responderé, al que pides y Dios te da. Yo creo en un pueblo donde no hay pobre, donde no se mendiga pan. Yo creo en un pueblo donde Dios está en medio de ellos y hace un pueblo rico. No solamente en lo natural como podemos pensar, sino en todas las provisiones que vienen a nuestra vida, sobre todo la de nuestro corazón, saciar nuestra vida, nuestra alma, donde Dios trae esa provisión. Dios no quiere un pueblo en escasez. Y a veces Dios te lleva al tiempo de la escasez para que te des cuenta de que debes de clamar a Él. Pero vuelvo a lo mismo que estoy compartiendo. No sé qué tiempo estás viviendo, pero si Dios te ha bendecido, hónrale a Él, dale gloria y honra. Sigue visitando tu iglesia, sigue orando a Dios cada día como el primer día, sigue buscando la palabra de Dios. No te acomodes porque los pastos, dice, no te han ensoberbecido tu corazón, las provisiones que han venido, porque Dios provee y da gracia a su pueblo aquí en el mundo. Pero no es para que te olvides. Hay un pueblo que es el pueblo escogido que estamos comentando, el pueblo judío es un pueblo rico, preparado. Dios trae provisión, pero es un pueblo que tiene marcado bien claro de dónde viene. Las leyes, los mandamientos los cumplen. El día de Shabbat, las festividades, porque saben que la provisión viene de ahí. Amén. Visitando Bélgica, me sorprendió mucho una vez que visité Amberes, que es la ciudad, la capital del diamante, donde se talla el diamante y donde los mayores talladores de diamantes son los judíos. El sábado se para allí todo el negocio. Y es una ciudad de las más ricas que hay. Pero se para todo porque los judíos paran. Porque van a la sinagoga a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a cantar cánticos de júbilo, a leer la Torá, a saber que todo lo que tienen, y son ricos, de los más ricos que hay, proviene de Dios. Amén. No nosotros siendo injertados como un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, nos olvidamos rápido de dónde ha venido la bendición y rápidamente volvemos, o vuelve como dice, ¿no? Vuelve el perro a su vómito. ¿Por qué? Dios no quiere que nuestra vida sea, como he dicho antes, un ir y venir. Dios quiere que hubo un venir y desde ahí llegar hasta la meta, reconociendo a Dios. Y todo lo que viene a Dios es para darle la gloria y honra a Dios. A veces llega lo imposible que no lo esperabas en tu vida, que no te merme, que no te doble, sino que te dé más fuerzas para decir gracias, Señor, por todo lo que me estás dando. Amén. Por esta causa se olvidaron de mí y no debemos de caer en esa situación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, y Jesús, en la palabra habla de las instrucciones de la cena del Señor, ¿no? De la última cena.
donde Jesús les instruye, ¿no? Les da las últimas capacitaciones, ¿no? Las últimas enseñanzas de servir, de bendecir, de que quizás no lo entendéis ahora, pero a su tiempo lo entenderéis. Pero sí les da algo claro, ¿no? Que lo leemos muchas veces, ¿no? Y este versículo me lo daba el Señor, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que es por vosotros, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Haced esto en memoria de mí, de recordar de dónde ha provenido todo, de dónde viene. Yo muchas veces digo que a veces hacemos las cosas, incluso en el propio ministerio, y dice la palabra de Dios que hagamos las cosas para Dios y no para el hombre. Eso significa de que hay un presente en nuestra mente, de saber por qué hacemos, por qué vivimos, por qué tomamos incluso el pan, por qué incluso nos sacrificamos en este mundo. A veces nos sentimos que yo soy cristiano, estoy en una denominación y eso me hace que tenga unos hábitos, pero el hábito no hace al monje, ni debemos de ser monjes. Lo que tenemos que ser es gente que reconozca a Dios, gente que tenga presente a Jesús todos los días de nuestra vida. Amén. Eso nos va a hacer que allí donde vayamos, hablemos de Él, tengamos memoria de Él, se nos venga a nuestra mente y podamos dar testimonio, como compartíamos este jueves, podamos confesar el nombre del Señor y sobre todo partir el pan, comer del cuerpo, que es algo que debemos de hacer todos los días, no en el símbolo de lo que hacemos en la iglesia, sino de el sacrificio, recordar el sacrificio de Jesús, es hacerlo en memoria de Él. Amén. No olvidarnos de dónde hemos sido sacados y sobre todo quién es el que nos ha sacado. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Gloria a Jesús. Vivimos tiempos, ¿no? de olvidarnos, y olvidarse es una enfermedad, hemos compartido. A veces nos olvidamos porque ponemos otras cosas más importantes o le damos más importancia. A veces nos olvidamos de algo porque no lo reconocemos o con el paso del tiempo, vuelvo a decir, se nos ha ido esa memoria de saber de dónde hemos sido escogidos, dónde hemos sido sacados. Amén. David es un símbolo, ¿no? Hay dos ejemplos de reyes, que es el ejemplo de David y el ejemplo de Saúl. Una persona ungida, nombrada como rey, rápido. Una persona que se orgullece y se olvida de que es un instrumento, un utensilio, y que todo ha venido por Dios, de la unción, de la bendición. Y otra persona como David, una persona que pasó sus pruebas, sus luchas, que fue sacada de, como dice la palabra de Dios, de detrás de sus ovejas, de su redil, y que todo vino gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, Dios mío, por tantas cosas que has hecho en nuestra vida, Señor. Dios mío, gracias. Hoy queremos hacer memoria. Hoy queremos, Señor, recordar, Dios mío, lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Quizás nadie lo conoce, nadie lo sabe, pero nosotros no podemos olvidarnos, Señor. Que venga lo que venga, que el tiempo no haga que nuestra memoria se olvide de que nos has escogido, de que nos has sanado, nos has guardado, nos has bendecido. Señor, gracias por tantas bendiciones. Señor, gracias por habernos sacado de ese pozo, por habernos hecho pasar por ese valle. Hoy podemos decir que estamos en la tierra prometida, en la tierra donde fluye leche y miel, donde tú estás en medio de nosotros, donde hay provisión, donde hemos salido hacia adelante, donde nos da victoria, donde nuestras
cabezas están levantadas. Y en este momento es para decirte gracias, Señor. Solamente es por ti, es para ti, Señor. Por eso queremos, Dios mío, que no haya nada en este mundo que nos quite el reconocerte a ti, Jesús. No queremos apartarnos de ti. No queremos apartarnos de la fuente de vida. No queremos caer en ese tropiezo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a las personas que se han apartado de ti, Señor. A quien se ha olvidado de ti, Señor. Traed memoria, Jesús, a los apartados. Traed memoria, Señor, a la gente que está perdida en este mundo. Que un día tú lo recibiste, Señor. Queremos llegar a la meta. Queremos tener victoria cada día. Señor, haz que esa memoria se renueve cada día en nosotros. Gracias, Jesús. Santo eres Dios. Bendito seas. Santo, santo, santo eres Jesús. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A ti sea la gloria, Jesús. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo.